Buenas tardes, mi nombre es Carlos Eduardo Parra. Bienvenidos sean todos a la serie de conversaciones entre pupitres y tecnologías, auspiciado por el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, al cual hago llegar mi agradecimiento por la invitación y por permitirme conversar con ustedes a lo largo de esta tarde sobre un tema muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje e incluso en el desarrollo psicoemocional o socioemocional de nuestros alumnos, como es el manejo de emociones en espacio educativo. Imaginemos por un momento estar completamente absorto en una lección que despierta nuestra curiosidad y nos llena de emoción. En este estado emocional, nuestra mente está mucho más receptiva y abierta a recibir nueva información. De hecho, la liberación de ciertas sustancias químicas, como son los neurotransmisores en nuestro cerebro, la dopamina, la serotonina e incluso la oxitocina, en respuesta a emociones positivas. Esto puede mejorar la memoria y facilitar la retención a largo plazo. Estos momentos emocionales no solo hacen que el aprendizaje sea mucho más placentero, sino que también optimizan nuestra capacidad para procesar y recordar lo que estamos aprendiendo, logrando así un aprendizaje realmente significativo. Por otro lado, tenemos las emociones negativas, como el estrés, la ansiedad, el miedo, las cuales pueden tener un impacto adverso en el aprendizaje. Cuando nos encontramos en un estado de tensión, las áreas del cerebro responsables de la concentración y el racionamiento crítico pueden verse afectadas. En estas situaciones de ansiedad, la mente puede estar ocupada preocupándose por el rendimiento o la posibilidad de cometer errores, en lugar de centrarse en comprender el material presentado. Esto puede llevar a un bloqueo mental y a dificultades para procesar la información de manera efectiva, haciendo el aprendizaje una experiencia displacentera, agobiante y frustrante. Un ejemplo común de cómo las emociones influyen en el aprendizaje es el fenómeno conocido como efecto de la evaluación emocional. En este caso, las emociones que experimentamos durante la adquisición de información se convierten en anclajes emocionales que pueden ayudarnos a recordar mejor los conceptos cuando experimentamos emociones similares más adelante. Por lo tanto, una lección en la que experimentamos entusiasmo, alegría y satisfacción puede quedar arraigada en nuestra memoria de manera mucho más sólida y accesible en el futuro. Como venimos comentando, el aula no debe considerarse un espacio únicamente para la transmisión de datos, qué aburrido sería esto, sino también como un terreno fértil para el cultivo de emociones que potencien el aprendizaje y el bienestar de alumnos y alumnas. Algunas de las emociones con mayor impacto positivo en la educación son, nombramos en primer lugar la motivación. La motivación actúa como un motor interno para la búsqueda y participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando los estudiantes sienten la motivación intrínseca, es decir, esa motivación que viene de adentro, muestran mayor interés por la exploración de nuevas ideas y desafíos. En segundo lugar, tenemos la alegría. La alegría es valiosa, ya que no solo hacen que el aprendizaje sea más placentero, sino que también aumenta la retención de la información. La risa, la diversión y el juego liberan endorfinas, creando un ambiente positivo que facilita la colaboración y el intercambio de ideas entre estudiantes. La curiosidad. La curiosidad nos impulsa a hacer preguntas y buscar respuestas, siendo otros componentes esenciales del aprendizaje. Fomentar un ambiente que anime al cuestionamiento y a la exploración puede llevar a un aprendizaje mucho más profundo y significativo. De la misma forma que se consideran las emociones con impacto positivo como la motivación, la alegría y la curiosidad, se debe tener en cuenta las emociones negativas en el aula, que pueden hacer más fácil el desarrollo de las clases y adquisición de conocimiento, afectando tanto el rendimiento como la experiencia del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estrés, por ejemplo, puede activar la respuesta de lucha o huida en el cerebro, lo que puede dificultar la concentración y la retención de información. La ansiedad, relacionada con el rendimiento, puede llevar a bloqueos mentales y reducir así la participación en el aula. La frustración ante desafíos o dificultades puede minar la confianza del estudiante y afectar su disposición para aprender. El manejo de estas emociones negativas es esencial para crear un ambiente de aprendizaje saludable. Los educadores
Pueden implementar estrategias que ayuden a los estudiantes a enfrentar el estrés y la ansiedad, como técnicas de relajación y la promoción de ambientes sin juicios, ambientes seguros, fomentando así una mentalidad de crecimiento, donde los errores se ven como oportunidades para aprender. Puede reducir la frustración y aumentar la resiliencia. Ahora bien, ¿cómo integrar las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Integrar conscientemente las emociones reconoce su importancia y aprovecha su potencial como herramienta pedagógica, recordando siempre que debemos adaptar todas las estrategias de enseñanza a cada caso concreto y situaciones de cada aula. Dentro de las herramientas que podemos utilizar, tenemos en primer lugar la empatía, que consiste en entender las emociones y perspectivas de los estudiantes a través de esta maravillosa habilidad social, lo cual le va a permitir a los educadores y maestros adaptar su enfoque de enseñanza y ofrecer el apoyo necesario que nuestros alumnos necesitan para su pleno desarrollo. La creación de un espacio seguro y acogedor donde los estudiantes se sientan valorados y comprendidos van a facilitar la expresión emocional y el compromiso con el aprendizaje. Otra de las estrategias que podemos utilizar es el uso de historias y experiencias personales, ya que esto puede conectar emocionalmente a los estudiantes con el material que se esté exponiendo en ese momento. Relatos que resuenen con las vivencias de los estudiantes no solo van a captar su atención, sino que también van a fomentar la empatía y la reflexión. Y por último, incorporar momentos de autorreflexión. Incorporar momentos de autorreflexión en el proceso de enseñanza brindan a los estudiantes la oportunidad de explorar sus propias emociones en relación con el contenido. Preguntas reflexivas o diarias de aprendizaje pueden estimular el autoconocimiento y la comprensión emocional. Preparémonos para sumergirnos en un nuevo enfoque educativo, en donde el desarrollo emocional se convierte en la clave para desbloquear el verdadero potencial de los estudiantes y prepararlos para una vida llena de éxitos, tanto personal como académico. Las emociones son la llave en el aula de clase. Toda emoción se convierte en protagonista. Ya no solo se trata de aprender matemáticas o ciencias, sino de desarrollar una conciencia emocional profunda sobre los temas sobre los cuales se educa, de entender cuáles son las reacciones y comprensiones de los estudiantes en los diversos temas que se tratan. Asimismo, se reconoce con cuál estado anímico ingresa o termina una clase. La educación emocional trae consigo un enfoque holístico del aprendizaje, integrando actividades y ejercicios prácticos que fomentan la conciencia emocional, la regulación emocional y la empatía en cada asignatura. En este nuevo enfoque, el diálogo y la discusión abierta sobre las emociones se convierten en la norma. Los estudiantes son alentados a identificar y expresar sus sentimientos, creando un ambiente seguro donde puedan ser ellos mismos. El aula se convierte en un espacio de aprendizaje emocionalmente enriquecedor, donde cada voz y cada emoción son importantes. Por ejemplo, al iniciar la clase con una respiración profunda o utilizar ejercicios de termómetro emocional o medidor emocional para reconocer cómo está la energía del grupo, van a facilitar de una u otra manera el proceso de aprendizaje y que esa experiencia dentro del proceso sea realmente significativa y valiosa para cada uno de los estudiantes y para el docente. Por último, hablaremos sobre la educación emocional y el rol del docente. Siendo la finalidad de educación formar estudiantes emocionalmente competentes, es decir, capaces de reconocer y manejar sus propias emociones, y por lo tanto, de relacionarse con los demás de forma adecuada y pacífica, surge un planteamiento de una educación emocional como forma de implicar al proceso educativo en la búsqueda de este logro. La educación emocional comprende la promoción del desarrollo de las competencias emocionales antes planteadas, a través de un programa sistemático y progresivo de acuerdo a las edades de los alumnos que idealmente se traslapen a la currícula y acompañen el aprendizaje de conocimientos y habilidades. El docente emocionalmente inteligente es entonces el encargado de formar y educar al alumno en competencias como el conocimiento de sus propias emociones, el desarrollo del autocontrol y la capacidad de expresar sus sentimientos de forma adecuada a los demás. Un gran reto tenemos allí. Para que el profesor se encuentre preparado para asumir este reto, es necesario, en primer lugar, que piense en su propio desarrollo emocional,
Solo entonces estará apto para capacitarse y adquirir herramientas metodológicas que le permitan realizar esta labor. Asimismo, es necesario recordar que las emociones juegan un papel central en las interacciones sociales, así como en el comportamiento de todos los entornos. Por ejemplo, dentro del aula, tanto el maestro como los estudiantes experimentan diversas emociones: alegría, rabia, tristeza, miedo, vergüenza, impotencia, satisfacción o aburrimiento, entre otras. Es decir, el flujo de los afectos es constante y refleja el mundo interno de los estudiantes, así como su estado anímico y su disposición para el aprendizaje. Un maestro emocionalmente inteligente debe percibir este movimiento afectivo para dirigirlo de forma provechosa para el aprendizaje, basándose en su capacidad interpersonal y liderazgo. Un maestro motivador, conciliador y con un buen sentido del humor tendrá un impacto positivo en sus alumnos. Por el contrario, un maestro poco tolerante, rígido y con escaso manejo anímico puede afectar negativamente el clima del aula. Definitivamente, convertirse en docentes emocionalmente inteligentes en Venezuela hoy en día es un reto. No solo demanda espacios y tiempos de capacitación y trabajo, también implica un compromiso que trasciende el plano laboral, comprendiendo el plano afectivo y personal. Un mundo interno del maestro se mueve. Debe crecer como persona, conocerse a sí mismo y enfrentar sus miedos y conflictos. Esta experiencia, en algunos casos, podría evaluarse como amenazadora y ser desarrollada con angustia, alimentando la resistencia. Pese a ello, resulta indispensable dar el primer paso. Bueno, con esto me despido por la tarde de hoy, no sin antes agradecer su tiempo y disposición para compartir entre pupitre y tecnología este tema tan interesante y tan amplio como es el manejo de las emociones en el aula. Quedo atento a cualquier comentario que puedan tener en relación con lo antes expuesto, alguna pregunta o alguna anécdota en particular que pueda enriquecer un poco más el tema que abordamos en la tarde de hoy, un tema sumamente interesante, un tema muy importante para desarrollar en nuestros espacios educativos y poder lograr a través de ese manejo de emociones un espacio de aprendizaje valioso, seguro y que nos permita desarrollarnos en lo personal, en lo académico y sobre todo en lo emocional. Muchísimas gracias por su atención.